tenebroso. Relatos de terror. Suscríbete al canal El Cholo y la Santa Muerte. Desde chamaco me había llamado la atención mis valedores que vestían todos tumbados, sus camisas guangas y sus pantalones amplios, y las gorras anchas, eran mi alucinación. Ya más grandecito, tendría mis 15 años cuando decidí salir de mi casa. Sentía que era un esclavo en mi propia casa. Ese día, después del regaño de mi padre, esperé la noche y me fugué de la casa. En una mochila guardé lo más indispensable y me fui de la casa de mis padres. Ni volteé a verla cuando me fui. Me sentía como un gorrión en una jaula. Desde ese día anduve vagando por la ciudad. Supe por varios amigos que mis padres me buscaban por varios días, pero me escondí en la casa de un amigo por unos días sin que sus padres se dieran cuenta. Me metí a su cuarto y no salía de ahí. Mi amigo me daba de su ración de comida. Viví escondido con él por varios días hasta que su madre me vio. Entonces, como pude, salí corriendo y me fui del lugar. Sabía que si me quedaba en la ciudad me encontrarían y no quería regresar a la casa de mis padres. Sabía que me esperaba una tunda monumental. Por eso tomé la decisión de irme de la ciudad. Mis pasos me llevaron por la carretera, pidiendo ride. Me encontró un troquero por la carretera y él se compadeció de mí y me dio un aventón. Le parecía agradable al tipo y le hice compañía en el camino. Pude notar que tenía mente abierta y ni siquiera me preguntó el por qué andaba en las calles. Con él viajé hasta la frontera del país, casi en los límites con Estados Unidos. En un descuido del troquero cuando fue al baño en un paradero, me le desaparecí y así anduve vagando por las calles de esa ciudad. Con el paso del tiempo me enteré que estaba en Tijuana, México. En aquel lugar no conocía a nadie y así anduve vagando, robando verduras del mercado para poder comer y engañar a la tripa. En aquel mercado pude trabajar como cargador y así inicié mi vida independiente con mi primer dinero. Empecé a comprar ropa y me vestía todo tumbado, como todo un cholo. En el mercado me había hecho de varios amigos. Ahí conocí al Crazy, un vato a todo dar. Él ya era más mayor que yo. Le caí bien y me dio alojamiento en su casa. Éramos muy brothers. Me empezó a jalar en todos sus negocios que hacía por fuera. En ese mundo conocí las drogas. Mi amigo le pegaba al crico. Él me ofrecía de su material. Después, entre los dos le echábamos cooperacha para comprar. Así pasaban los meses en aquel ajetreo del trabajo. En el mercado me gané el apodo del negro. Esto por el color de mi piel morena. Los días eran cansados en el trabajo de andar cargando cajas de verduras y frutas que descargábamos de contenedores que venían de todas partes de la República. Un día, entre los compañeros cargadores, no le caí bien a uno y me empezó a insultar. Cuando el Crazy se dio cuenta de esto, me defendió y los trancazos se armaron. Crazy casi mata al tipo. Desde entonces, todos se dieron cuenta que era protegido de él. Fue entonces que me di cuenta que en verdad era un vato pesado, al que no le importaba nada. Por ello el apodo que tenía. En el mercado todos sabían que yo era homie de Crazy, y muchos pensaban que tal vez era su hijo. El tiempo pasó, ya casi cumplía 18 años, ya no supe más de mis padres. A veces sí los extrañaba, pero sabía que mi padre no me perdonaría el que me hubiera escapado. Por eso no quería regresar con ellos. Un día que me ponía bien happy con el Crazy, llegaron hasta aquel apartado callejón donde estábamos tres sujetos que se notaban bien malandros. Ellos interrumpieron cuando el Crazy le daba un buen jalón al crico, haciendo que aquello se derramara por el suelo. Al ver que venían tan agresivos, el Crazy se levantó y se puso en guardia. Aquellos sujetos se abalanzaron sobre él. Al ver lo que le hacían a mi brother me metí en la bronca. Uno de ellos sacó un 45 y la detonó en la cabeza del Crazy.
En cuestión de segundos vi su mirada dirigirse hacia la profundidad del cielo, quedando fijos sus ojos en el infinito de aquel cielo estrellado de la noche. Ellos me miraron y me dijeron: ¿Quieren hacerle compañía, chamaco? Al ver caer a mi brother, una extraña sensación de terror y pánico se apoderó de mí. Nunca había visto algo igual, y solo alcancé a susurrar: no, no. Ellos, aún molestos, me dijeron: más te vale no decir nada, si no sigues tú. Esto les pasa a los que quedan mal con el jefe. Después de eso se fueron del lugar. Me había quedado mirando el cuerpo inerte de mi homie. No cabía en mi cabeza lo que acababa de presenciar. De pronto, un sentimiento de miedo me hizo voltear a ver hacia todos lados. Sentí que me podrían inculpar, ya que aquellos hombres ya se habían ido. Me dolió dejar a mi carnal ahí tirado, pero viviendo en las calles te haces duro de sentimientos. En ese momento, como pude, salí corriendo del callejón y me fui a la casa donde vivía con el Crazy. Al otro día, la policía levantó el cuerpo de mi valedor. Las noticias decían que habían liquidado a un hombre en un callejón en un ajuste de cuentas. Desde ese día decidí andar solo. Renté un cuarto cerca del mercado y mi vida transcurrió en mi trabajo de cargador. Para ese tiempo ya me habían enviciado más. Le ponía a todo, sin tener remordimiento. Mi soledad me hacía sentirme deprimido. Mi único amigo, al que le contaba todo, se había ido. En realidad tenía muchos cuates, pero no un buen amigo. Muchos me seguían al pisto y al vicio, pero no me encuentro a un amigo como él todos los días. Una señora que era yerbera en la central, después que le ayudé cargando su mercancía, me regaló una Santa Muerte. Me encargó que la colocara en un altar y que le pusiera ofrendas, y ella me podría ayudar en lo que yo quisiera, que solo lo hiciera con fe. Ella era una devota de la Santa Muerte y me dijo que en su casa tenía una colección de santas. Además, que en su casa hacían reuniones, que si quería que podía yo ir. Nunca había creído en nada y no le di importancia, pero como sea, al ser un regalo, decidí llevarla a mi cuarto. Una vez que terminé de trabajar, me llevé a mi santa a la casa y le hice un altar, le coloqué veladoras y le puse ofrendas y una alcancía de monedas. Un día que ya me iba al trabajo, le pedí que me ayudara a ganar mucho dinero. Ese día, después, me fui al trabajo. No les puedo mentir, ese día tuve mucho trabajo y recibí varias propinas. Cuando conté toda mi morralla, la cantidad era elevada. Desde ese día me encomendé a la Niña Blanca. Le compré el mejor vino y habanos a mi santa. Ella, agradecida, me concedió muchos beneficios. Mi economía mejoraba y pude rentar un cuarto mucho mejor. En mi vida el crico no faltaba. Empecé a pedir y pedir para calmar la ansiedad. Un día, mi dealer me dijo que mi cuenta ya había subido mucho, que debía abonar si no quería meterme en problemas. Le di parte, pero aún así la cuenta había subido. Al ser cliente no me acorralaba tanto, pero sus reclamos ya eran subidos de tono. La renta del cuarto se llevaba gran parte de mi dinero. Un día supe que el dealer me andaba buscando con la intención de darme una recia. Lo peor es que andaba con varios vatos malandros. No quería que me dieran mi chinga, entonces me anduve escondiendo. Le había pedido a mi santa que me librara de ellos, pero esta vez no resultó. Los malditos narcotraficantes ubicaron mi house y me pusieron un 4. Esa noche por poco me agarran cuando entré a mi cuarto. Estaba totalmente enojado, que tomé a la santa y la azoté contra el suelo, que provoqué que se partiera en dos. La tomé del suelo y la tiré a la basura. Nunca imaginé que aquella entidad se desquitara de una forma tan cruel. Estuve encerrado por 2 días sin salir de mi cuarto por temor a que aquellos malandros me encontraran o me estuvieran esperando apenas saliera de mi house. El tercer día ya no podía más con mi ansiedad por el vicio. Decidido, me asomé por la puerta. No veía a nadie. En eso, salí y corrí por la calle a toda velocidad.
Mi cuerpo necesitaba una dosis de mi vicio. Para mí, de malas, cuando caminaba por una calle, una mano me tomó del cuello, me aplicaban la china, y entonces pude ver la cara de Richie, el dealer, al que le debía. Aún no alcanzaba a reaccionar cuando varios golpes hicieron crujir mi cerebro. Las ideas se me acomodaron al crujir mis huesos. Richie me dijo: si no me vas a pagar, guárdame esto, mendigo negro. Sentí como un hilillo de sangre corría por mi costado. El filo de una hoja de acero se había sumergido en la frágil piel del abdomen. Aquellos brazos me soltaron y caí al suelo como fardo. Quedé desplomado con la mirada al cielo. Pude escuchar las pisadas de aquellos perros. Sentí un mareo, como quien se prepara para dormir. Aquel vital líquido se esparcía por el suelo. La luz de las lámparas del alumbrado público me molestaban la vista. Pude ver un cielo tan hermoso, el más bonito que había visto en mi vida. La vida se me escapaba por aquella herida. Recordé a mis padres, mi casa. Pude ver a mi padre diciéndome: te lo dije, hijo, pórtate bien. Una lágrima rodó por mi mejilla entonces, y solo pude decir: perdón, papá, mamá, los quiero mucho. El sueño me vencía y cerré los ojos. A lo lejos alcancé a escuchar que alguien pedía una ambulancia, y después todo fue oscuridad y ecos de voces que se alejaban a la distancia. De pronto desperté, abrí mis ojos, pude ver unas sábanas blancas y voces de personas. Cuando pude poner más atención, vi que se trataba de un hospital. Un doctor se me acercó con una enfermera y me dijo: qué bueno que despertaste, muchacho. Pensé que no sobrevivirías. Estuve varios días en el hospital hasta que me dieron de alta. Estando en esa cama, analizando lo que había hecho de mi vida, me hizo reflexionar. Una vez sano, me fui de aquel lugar, regresé con mi familia. Sé que la Santa Muerte es vengativa, y aunque no le achaco todos mis males, sé que tuve mucho que ver en todo lo que me pasó. Ahora vivo una vida mejor, tengo un trabajo y hasta encontré una novia que me quiere. Espero mi experiencia les sirva en algo y no cometan los mismos errores que yo.